Hermanos y hermanas, el pasaje del Evangelio de hoy es central en el Evangelio de Mateo, está en la mitad, en el centro. Todo el ministerio de Jesús fue anunciar el reino de los cielos y fundar a la iglesia. Pero este momento es, podemos decir, como la fundación de la iglesia en la confesión de fe de Pedro. Es la confesión de fe de Pedro y la fundación de la iglesia. Un momento central que vamos a meditar un poco. Momento central donde viene la cuestión de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús de verdad? Una pregunta del tiempo de Jesús, una pregunta también del tiempo de las primeras comunidades cristianas, a quien Mateo escribe. Jeremías, Elías, Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? ¿Un sabio? ¿Un otro profeta? ¿Quién es Jesús de verdad? Y Jesús va a preguntar a los discípulos, y para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro va a responder en el nombre de los discípulos, el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías es el ungido, el que todo el mundo espera para salvar a Israel. Y el Hijo de Dios confiesa su identidad divina. Entonces es Pedro que va a hablar en el nombre de los discípulos. Y parece que es sobre la fe y la persona de Pedro que va a ser fundada la iglesia. Jesús dice una palabra importante por nosotros sobre la confesión de fe de Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. La fe es un don de Dios, es una revelación divina. ¿Quién ha revelado a Pedro que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios? Es el Padre del cielo, no la carne, no un saber humano. Entonces significa que todo conocer de Jesús, todo conocimiento de Jesús es un don del Espíritu Santo. Podríamos decir que no hay como rezar el Padre Nuestro sin que sea una obra del Espíritu Santo, una inspiración del Espíritu Santo. Y no solamente una repetición así, porque alguien me lo ha enseñado. No, lo digo porque soy llevado por el Espíritu Santo a rezarlo. Entonces la fe es un don de Dios, una revelación divina. Esta fe será muy importante para la fundación de la iglesia. No cualquier fe, pero la fe de Pedro unidos con los 12 apóstoles. Después el Evangelio va a continuar en su segunda parte, pero con esta frase muy importante. A partir de entonces, Jesús se va a anunciar su pasión, sufrimiento, muerte y resurrección. A partir de la confesión de fe de Pedro, Jesús va a anunciar quién él es de verdad, cómo se va a salvar por su pasión, su resurrección. Es el primer anuncio de la pasión. Entonces empieza una nueva parte del Evangelio. Esta confesión de fe de Pedro después viene con la fundación de la iglesia. Como si la revelación divina de Jesús estaba la base para la fundación de la iglesia. Parece con este evento que no hay como separar Jesús de la iglesia. Dichoso tú, Simón, porque mi Padre te ha revelado quién yo soy. Y después, Simón, yo te llamo Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? ¿Es Jesucristo? Lo sabemos, pero es siempre bien recordarlo.
Jesús fundó la iglesia, hay una sola iglesia. Jesús dice, mi iglesia, no es la iglesia. Sobre tú fundaré mi iglesia. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, fundada sobre Pedro. La iglesia no está fundada sobre la fe de Pedro. Pedro sobre ti, Pedro sobre la persona de Pedro. Es por eso que Pedro se queda una persona fundamental en la fundación de la iglesia. Y cualquier persona que quiere vivir en iglesia debe volver siempre a esta fundación. No hay como pensar que es solamente la fe de Pedro o la fe de la iglesia que funda la iglesia, pero realmente que es la persona de Pedro y de los unidos con los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. ¿Qué decir de mi fe? ¿Qué decir de mi rol, de mi papel ahora en la iglesia? El Señor necesita de mi fe realmente para crecer como iglesia, pero no para fundar de nuevo la iglesia, o menos todavía para fundar otras iglesias, pero para reformar. El Señor precisa de reformadores en la iglesia que vivan en comunión con esta fundación de Jesucristo. Mateo escribe este pasaje porque probablemente, lo sabemos con los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, había tentaciones de cada uno fundar su iglesia. Pedro, Pablo, Barnabé, otros, cada uno podía fundar su iglesia y así. Pero no, Pablo explicó claramente que quien hace crecer la iglesia es Cristo. Y quien fundó la iglesia es Jesucristo mismo. Toda la iglesia se apoya sobre esta roca, que es Pedro. Y hay muchos motivos humanos para hacer crecer la iglesia de Cristo sin la comunión, sin estar realmente en esta piedra de fundación de la iglesia. Había muchos, y como hace 2000 años que la iglesia fue fundada, hay todavía más motivos humanos, culturales, sociales, patriarcales, feministas, todo motivos humanos que aparecen. Pues son motivos para hacer de nuevo la iglesia, olvidando un poco este fundamento. El Señor necesita de nuestra fe hoy, realmente, de aumentar de nuestra fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortaleza. Y este pasaje nos demuestra que todo va a depender de nuestro conocimiento de Jesucristo. Vemos que la confesión de fe de Pedro nos da a conocer quién es Jesucristo de verdad, y nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Jesucristo para que la iglesia pueda crecer realmente. Y para terminar, yo diría que Pedro continúa su misión hoy de piedra de la iglesia. Continúa su misión a través de su sucesor, que es el obispo de Roma. Y según la fe, la tradición católica, es claramente Pedro que continúa siendo la referencia en la iglesia, la fase visible del iceberg, del iceberg. Si la iglesia fuese un iceberg, la fase visible pequeña, pero visible es Pedro, y el invisible no se ve. Pero, ¿dónde está Pedro? Está la iglesia. Y nosotros decimos y experimentamos también, ¿dónde está el Papa? Está la iglesia. ¿Cómo me voy a saber que yo confieso de verdad la
la identidad de Jesucristo, ¿cómo yo sé que me voy a anunciar el verdadero Jesucristo del Evangelio que se reveló, que dio su vida por mí? Porque yo estoy en comunión con Pedro y su sucesor. Yo puedo buscar en el barrio, aquí, en mi ciudad, hay muchos otros lugares donde van a hablarme de Jesucristo. Pero ¿de cuál Jesucristo? ¿Será que Él es el mismo? Parece con este pasaje que cuando se multiplican las iglesias, se confunde un poco la identidad de Cristo, porque la fundación de la iglesia es debido a la confesión perfecta, exacta, de la identidad de Cristo. Entonces, realmente, vamos a pedir al Señor, en su intercesión, por la unidad de la iglesia, por nuestra disposición a acoger del Espíritu Santo todas las reformas que la iglesia necesita, que nuestra comunidad necesita también para poder crecer todavía más y acoger siempre más hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de la iglesia. Amén.